tus hilos y poderme entrelazar. Tú hablas la palabra y ella hace hogar en mi corazón. Sé bien que sin tu amor mi existencia es una mera ilusión. Hilo a hilo tejerás un tejido de amor, más y más me envolverás hasta la unidad. Me envuelves más y más en esta dulce trama de amor. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión de la reunión ministerial que el Señor nos transmite cada viernes. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, antes de iniciar, queremos presentar esta palabra delante del Señor para que esta palabra produzca frutos en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra profética. Tu palabra, Señor, es una antorcha, Señor, que ilumina nuestras vidas, que ilumina nuestros caminos. Señor Jesús, que no nos hace andar en tinieblas, en medio, Señor, de esta oscuridad. Gracias porque tu palabra es luz para nuestras vidas, también nos mantiene firme. Por eso queremos oír, Señor, atento, con amor reverente por tu palabra, para que esta palabra produzca frutos en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos disfrutando este tomo que dice, que tiene por título Apresurar la venida del día de Dios, de la serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Nos encontramos en la segunda semana, que tiene por título El Juicio de Dios sobre los falsos maestros. Y antes de entrar en contexto, el Señor nos mostraba algo muy importante en la segunda epístola del apóstol Pedro, principalmente en el capítulo 1, en donde el apóstol hacía referencia a un punto muy importante, y es la importancia de la palabra. Amén. La importancia de la palabra, la importancia de la palabra, la importancia de la palabra. Aleluya. Aleluya, porque es importante, hermano, la palabra en nuestras vidas. Amén. Porque la palabra es la que hace la obra de Dios. La palabra, como vamos a ver en el primer capítulo, lo que produce, hermano, es la obra de Dios, no solamente en nosotros, ¿sí?, sino también hacia afuera. Amén. Para hacer su voluntad. Entonces, en el primer capítulo podemos ver que esta palabra, la palabra de vida, que es Cristo mismo, siendo esta fe objetiva, es decir, que está fuera de nosotros, es importante que esta palabra de vida esté inculcada en nosotros, como el ejemplo de la cámara fotográfica, que necesita proyectar la imagen hacia adentro. Esa fe objetiva necesita proyectarse en nuestra fe subjetiva. Amén. Es decir, que no quede afuera, sino adentro, que sea nuestra experiencia, que Cristo se constituya más en nosotros. Pero no es suficiente con solamente
oír la palabra. Es necesario oírla con fe. Y con todo esto que el Señor nos ha dado, estas prácticas que nos llevan a hacer que esta fe objetiva se convierta en nuestra fe subjetiva, que se desarrolle en nosotros, hermano, que es Cristo mismo creciendo en nosotros. Pero el primer paso que necesitamos hacer es oír. Amén. Como dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. Amén. El oír la palabra de Dios. Entonces es importante que usted y yo estemos, hermanos, claros en esto. La palabra es la que hace la obra de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas de transformación, pero también como instrumentos que somos para Dios, hermanos, para hacer su voluntad, es necesario que primero trabaje en nosotros para también nosotros trabajar en su obra. Entonces, pero es la palabra que hace y produce todo esto. Amén. Aquí en el primer capítulo vemos cómo por la palabra de vida, esa palabra que usted y yo oímos, es la palabra profética. La palabra profética, hermano, es la palabra de Dios, esa palabra que Dios sale de la boca de Dios por medio del canal que Dios usa. Amén. Usted y yo la recibimos. ¿Quién era el canal en ese momento? Cuando Pedro estaba hablando, era Pedro. Y los hermanos que escuchaban esta palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, hermano, eran bendecidos. Trabajaban su fe subjetiva. Amén. Y en este primer capítulo vemos la importancia de que una vez de la palabra, cuando la palabra la inculcamos, mire, se van añadiendo atributos a la fe, como lo podemos ver en a partir del capítulo 3, en donde a la fe se le añade, hermano, virtud, a la virtud paciencia, dominio propio. Bueno, todos estos atributos que son necesarios que se añadan, pero eso no se añade en nuestro esfuerzo natural, en querer hacer bien las cosas, es por el oír la palabra e inculcarla. Todo esto, hermano, que usted y yo necesitamos, porque el resultado que vamos a ver del trabajo de la palabra, hermano, es grandioso. Cuando todos estos atributos que al final dice, se le añade, es el amor ágape, el amor fraternal y el amor ágape, todos estos atributos nos llevan, hay un resultado precioso aquí, y es que no nos dejan estar ahí ociosos, sino más bien activos y fructíferos. Activos y dando frutos al Señor en cuanto al conocimiento del Señor. Entonces, mire, ¿pero qué produce que usted y yo estemos activos y dando frutos al Señor? La palabra. Entonces, hoy nosotros necesitamos estar claros que esta palabra profética no viene, hermano, por venir. Viene con un propósito. Y es que usted y yo permanezcamos activos y demos frutos. Amén. En cuanto al conocimiento del Señor. Por eso, primero Pedro atiende esta situación, refuerza eso, recuerda, hermano, mire, el capítulo 1 del versículo, el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol ahí estaba preocupado para que los hermanos estuvieran firmes. Y esta firmeza la daba de ellos tomar esta verdad presente, que es la palabra profética, esa palabra que era transmitida por el apóstol, que no era inspirada por los hombres, sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Esta palabra, hermano, los mantendrían firmes. ¿Firmes de qué? Pues en cuanto, bueno, esta palabra produciría todo este proceso de transformación en cada uno de los hermanos, pero también los mantendrían firmes de todo lo que vamos a ver ahora, de los falsos maestros y los falsos profetas que buscaban desviar a los hermanos de la verdad, de la palabra viva, de la palabra que produce edificación, de la palabra que trae al Señor de regreso, de la palabra que transforma.
de la palabra que no es que toca los sentimientos y los manipula, sino que de verdad produce una obra de transformación en nosotros. Entonces, más adelante, en el capítulo 2, podemos ver ya el apóstol Pedro haciendo la advertencia. Primero, resalta la importancia de la palabra. Y es esta palabra, hermano, la palabra de vida, la palabra profética que nos va a guardar, hermano, de que usted y yo no caigamos en estos engaños de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice, pero el versículo 1, parte A, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, bueno, hasta ahí, introducirán encubiertamente herejías. Entonces, la palabra no solamente nos sustenta, la palabra no solamente nos transforma, sino que también nos mantiene firmes contra todo esto, hermano, que Satanás usa para que usted y yo nos desviemos, hermano, de la meta, nos desviemos de la palabra de vida. Amén. ¿Qué produce la palabra de vida? Hermano, la palabra de vida produce un corazón que ama la voluntad del Señor. La palabra de vida produce edificación en el cuerpo. Y en cuanto a la herejía, en el contexto, ¿qué es la herejía? Es todo aquello, hermano, toda opinión que es contraria, ¿sí?, a la enseñanza de los apóstoles, como el Señor nos mostraba acá. Y su verdadero significado es rechazar y contradecir la palabra de Dios enseñada en la Biblia. Pero también pudimos ver que en los tiempos de la iglesia, ¿sí?, en los tiempos de la iglesia de Tiatira, la herejía era todo lo contrario. Como dice, Satanás es astuto. Es decir, en el ejemplo de los valdenses que estaban procurando, hermano, sacar a la luz, hermano, depender de recobrar todo esto, la palabra de verdad, hermano, que eran, y ellos promovían el evangelio, querían, hermano, estaban ahí renaciendo esta restauración. ¿Qué pasaba? Que la iglesia, que ya sabemos, que estaba dominada, hermano, ya mezclada, en esos tiempos lo llamaba de hereje aquellos que buscaban que la verdad fuera una antorcha para el cristianismo. Entonces lo que vemos allí, hermano, es como Satanás siempre va a procurar desviarnos de la fe, desviarnos de la palabra de vida, y usa a los falsos maestros y a los falsos profetas. Ya para terminar y darle paso a nuestro hermano Brainer, hoy podemos ver cómo la palabra profética se confirma con señales y milagros, hermano, señales y prodigios. La estamos presenciando, como muchos adolescentes, jóvenes, hermanos de edad, todos, la TCI está viviendo y experimentando, hermano, la transformación en su vida, y también está siendo útil en las manos del Señor, haciendo su voluntad. Amén. Pero Satanás no se queda quieto y va a querer desviarnos de la palabra de vida. Por eso, ¿qué nos mantiene firmes? Siendo activos y dando frutos al Señor, hermano, estar de cerca de la palabra, permanecer en la enseñanza de los apóstoles. Y Pedro estaba preocupado, y por eso, hermano, no cansaba de repetir estas cosas. Que el Señor hoy en este tiempo, hermano, no se cansa de recordarnos esta misma cosa. Vamos a estar de cerca de la palabra, hermano, oyendo con fe, haciendo inmersión, inculcando esta palabra, hermano, esta palabra para producir frutos para el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, porque el Señor nos anima a seguir de cerca, porque esta palabra está transformando, amén, la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor levantó un ejército de jóvenes santos. Amén. Hermano, el Señor nos muestra que este ejército está conformado por los adolescentes, por los preadolescentes, amén, y todos los niños que están siendo ayudados por medio de la palabra. El Señor está transformando sus vidas. Amén. Hermanos, Señor, antes la vida de los adolescentes no tenía sentido, ¿verdad? No tenía rumbo, pero gracias al Señor por su palabra. Hoy ellos aman la palabra, amén. Ellos lo están inculcando en su corazón, hermano, y están teniendo experiencias vivas con el Señor. Oh, Señor Jesús, hermano, ¿por qué están teniendo estas experiencias? Porque la palabra los está transformando. Ellos están transcribiendo, ellos están inculcando, haciendo gritos de guerra, amén. Y también el Señor nos muestra esta herramienta maravillosa también los capitanes,
que son los jóvenes, que cuidan con mucho amor, con mucha dedicación de estas tropas, estos adolescentes. Y junto a ellos el Señor ha unido también los intendentes que cooperan, amén, allí junto con las tropas, los capitanes, cooperando, suministrando vida también a través de las ofrendas. Están siendo uno. Todo esto con el fin de llevar la obra a cabo. ¿Cómo, hermanos? Haciendo los ven y ve. El Señor nos mostraba, hermanos, que este ven y ve consiste en salir 30 minutos antes de iniciar una reunión. Hermanos, contactar a los vecinos, a las personas. Hermanos, y cuando empieza la reunión ya hay 15 adolescentes ya reunidos. Hermanos, y empieza la fiesta y el Señor está uniendo muchos. Amén. Entonces, con mucha sencillez, hermanos, la palabra transformando la vida de ellos, el Señor los está usando para llevar esta obra a cabo. El Señor nos mostraba un ejemplo de un ven y ve que hicieron en Pozo de Caldas, donde rápidamente los hermanos salieron juntos, unánimes, las tropas, los capitanes, los intendentes salieron y trajeron 15 jóvenes, trajeron 15 adolescentes, hermanos, ellos disfrutando. Y junto a ellos se contactaron a los padres y muchos de ellos abrieron sus casas, amén, para que esta palabra siga operando en la vida de ellos. Hermanos, y vemos que el Señor tiene mucha prisa, ¿verdad? El regreso del Señor está pronto y muchos hermanos se están añadiendo. El Señor nos puso una meta como iglesia para que en julio del 2025 la iglesia se multiplicara, hermanos, y hay muchos frutos. Y usted y yo no estamos exentos. Dios quiere que también usted y yo podamos también producir muchos frutos. Por eso, hermano, es necesario obedecer a la palabra, creer, hermano, y salir a hacer este ven y ve. Antes de iniciar cada reunión, hermano, nosotros salimos y traemos a estas personas que han de ser salvas para que se cumpla, hermano, lo que el Señor nos profetizó, amén, que se multiplicara el número de hermanos. Amén, pero es por nuestra cooperación. Oh, Señor Jesús. Hermanos, y esto todo coopera para que nosotros sirvamos. Oh, Señor Jesús. Todas estas herramientas que el Señor nos ha dado, hermanos, todos los servicios deben cooperar, hermanos, para que, hermanos, nos unamos al Señor y a su propósito, como las redes de cuidado, hermanos, los hombres de oración, las mujeres conectadas, las casas adolescentes. Todo esto es para ganar muchas personas, hermanos, confiar en la palabra que ella puede hacer la obra, hermanos, y muchos se han edificado. Y todo esto Dios lo hace a través de la palabra. Hermano, por eso esta herramienta debe ser utilizada en todos los servicios. Oh, Señor Jesús, es por medio de la palabra. Hermano, no confiemos en nuestra capacidad, en nuestros artificios. Hermano, dejemos que la palabra opere en nosotros. Confiar plenamente en la palabra. Y ella es la que puede transformar nuestras vidas. Así como transformó la vida de Abraham. En Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos que Abraham, el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, una tierra, ¿verdad?, de mucha idolatría, Señor Jesús, pero Abraham pudo reconocer a través de la palabra, hermanos, que su patria no estaba aquí en esta tierra, su patria era celestial. Oh, Señor Jesús. Mire, el Señor nos mostraba que Él murió y no tenía ningún terreno, ni un metro tenía. Pero gracias porque Él tenía un corazón. Oh, Señor Jesús, que no estaba puesto en las cosas terrenales, sino que confiaba en aquel que lo había llamado. Oh, Señor Jesús, así también usted y yo necesitamos, hermanos, confiar, tener una vida de la iglesia en resurrección. Señor Jesús, porque el Espíritu es el que está operando, haciendo milagros en nosotros. Señor Jesús, y no apegarnos a las cosas materiales. Oh, Señor Jesús, nos mostraba que si todavía nosotros estamos apegados a las cosas materiales, es porque todavía la palabra no ha operado verdaderamente en nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos dé, Señor, mucha sabiduría, mucho amor por la palabra, hermanos, y poder desapegarnos de las cosas terrenales. Oh, Señor Jesús, y ser uno como un ejemplo que la iglesia en Jerusalén. Hermanos, eso está en Hechos 2:42. Dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos este gran ejemplo, que ellos no estaban apegados a las cosas, sino que ellos estaban disfrutando, unidos al profeta, unidos a la palabra. Hermanos, este es un gran secreto. Hermanos, ellos llevaban una vida normal de la iglesia, perseverando, hermanos, en la comunión, amén, partiendo el pan y en las oraciones. Hermanos, este es el gran secreto
Debemos estar en la comunión, hermano, y no inventar otras cosas. Solamente la palabra. Ser uno con la dirección. Oh Señor Jesús. Y termino con el versículo 23, que habla que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oh Señor Jesús. Hermanos, esta es una muestra de que la palabra tenía poder. Amén. Este poder no vino por los apóstoles, ese vino por la palabra. Hermano, y como resultado, muchos creyeron y tenían todas las cosas en común. Señor, vendían sus propiedades, distribuían sus bienes y no había ninguna necesidad. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿este es producto de qué? Del poder de la palabra. Oh Señor Jesús, lo llevó a vivir en una esfera celestial. Oh Señor Jesús, con total desapego a las cosas materiales. Entonces, que el Señor nos lleve, amén, a tomar este ejemplo, hermano, y creer que esta palabra es la única que puede transformar nuestra vida. Amén, Señor Jesús. Entonces, continúa nuestro hermano Juan Pablo con este encargo. Aleluya. Amén, hermanos. Como estaba compartiendo nuestro hermano, los primeros cristianos tuvieron este vivir, tuvieron esta vida de entregarse a sí mismos, entregar sus cosas, porque tenían una visión. Y este es un principio que el Señor nos trajo esta semana y necesitamos que esto sea una revelación para nosotros. ¿Por qué los hermanos en la iglesia primitiva vivieron así? ¿Por qué se entregaron? Porque ellos estaban fundamentados en la enseñanza de los apóstoles y fue la palabra la que trajo la revelación y fue la palabra la que ganó en ellos ese vivir. Entonces, que el Señor con su gracia siga trabajando en nuestro corazón, el que nosotros podamos recibir con visión, con revelación, la dirección de la palabra profética, cuyo fundamento ahora en la experiencia de Abraham, el Señor trae a nosotros este punto muy importante, porque Abraham representa el hablar de Dios, la dirección de Dios en ese momento. Hoy en día también Dios tiene una dirección para nosotros. Hoy en día nosotros somos ese Abraham corporativo. Hermanos, y qué gracia de Dios tan grande, que en medio de toda la situación que estamos viviendo, Dios trae una palabra para despertarnos, para que pueda haber luz en nuestras vidas, para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, porque todos de una u otra forma somos tentados a vivir en una zona de confort. Por eso cuando el Señor nos habla de que la vida fácil nos aleja de Dios, tomando el punto de Abraham, Lot escogió la llanura, Abraham, Dios le había dado la bendición, pero Abraham había declarado y reconocido que su Dios era el Dios de los cielos y de la tierra y realmente su vida era para el Señor. Entonces, ¿quién va a ganar esta visión en nosotros? Es la palabra la que está haciendo esta obra. Por eso oremos mucho a Dios para que Dios siga dándonos esta revelación. Porque si nosotros no nos centramos en nosotros mismos, si Dios produce esto en nuestro corazón, esto es lo que nos va a apartar y nos va a hacer entrar en sí para que no sigamos buscando una vida fácil. Esto lo está produciendo el Espíritu en los últimos tiempos y esto también nos va a librar de las falsas enseñanzas, porque así como Lot descendió a la llanura y fue dañado y contaminado en Sodoma y en Gomorra y su propia familia sufrió daño también, fue porque ahí en todo eso estaban los ángeles caídos que se describe en el capítulo 6 de Génesis. Eso fue lo que produjo una sociedad libertina en el tiempo de Lot. Por eso Dios mismo, el juez justo, lo juzgará con el mismo peso de juicio delante del Señor nuestro Dios, que es justo. Nada quedará sin castigo y todo está reservado para el día del juicio. Los falsos maestros son aquellos que hace mucho tiempo dejaron de vivir según la dirección del Espíritu. Otra vez, la palabra nos muestra que los falsos maestros andan según la carne para satisfacer deseos ocultos, pasiones inmundas, inmoralidades ambiciosas en busca de fama y seguidores. Jesús no hizo nada para sí mismo, porque todo lo que hacía tenía como objetivo realizar la voluntad del Padre. Hermanos, que Dios nos ayude, porque esto está
en nuestra carne, en nuestro corazón. Por eso el Espíritu viene a traernos esta palabra para liberarnos, para que no nos centremos más en nosotros mismos, para que tengamos luz, revelación, porque nosotros mismos, si nos centramos en nosotros mismos, si no seguimos la dirección del Espíritu a través de la palabra profética, vamos a caer. Y aun si hemos caído en situaciones carnales, ¿por qué viene esta palabra? Para que nosotros recibamos la luz y nos arrepintamos. Hoy es una palabra de esperanza, porque si Dios nos está hablando esto ahora, es porque Dios quiere sacarnos, tratar todo esto en nuestro corazón. Entonces, oremos a Dios, que tenemos una oportunidad. Si hemos fallado, pidámosle al Espíritu que nos volvamos a Él. Si hemos descendido a la llanura, el Señor se encarga de darnos un nuevo comienzo. Lo importante es recibir la luz y fundamentarnos en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué la palabra profética está hablando esto? Porque es la condición de la iglesia, porque hay una lucha interior. Pero la palabra profética viene a enderezarnos, viene a mostrarnos un camino, viene a darnos una esperanza, viene a llevarnos a que nos arrepintamos de corazón. Entonces, amados, vamos a orar para que podamos realmente caer postrados delante del Señor, guardar nuestro corazón, limpiarnos internamente, porque si no, de esa forma caeremos en los falsos maestros, y aún nosotros mismos, si nos descuidamos, podemos caer en ser falsos maestros nosotros mismos por la concupiscencia no tratada y no crucificada. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a avanzar, vamos a orar para que la gracia de Dios continúe con nosotros. Alabado sea el Señor. Así como compartía nuestro hermano Juan, dice que no podemos ir en contra de las autoridades establecidas por Dios. Eso lo habló el hermano. Dice, necesitamos honrarlas y respetarlas. Y mucho más las autoridades que hay en la iglesia. Esto es muy serio, hermano, lo que compartía nuestro hermano. Y entramos aquí en este tema, en este punto, los peligros de una conciencia insensible. Señor Jesús, tenga la Biblia allí porque hay bastantes versículos para mirar esto. Y el Señor nos comenzó hablando de Hebreos 2:7, donde nos habla que los hombres fueron creados menor que los ángeles. Y vamos a comparar, y dice así, vemos que los ángeles fueron creados más poderosos y capaces que los hombres. Y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Y en el versículo 9 habla concerniente a Jesús. Entonces, el hombre Jesús también fue creado de esta manera, pero dice que fue coronado de gloria y honra. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, entrando ya en el punto, dice aquí, sin embargo, en segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles temen y saben que deben respetar la autoridad. Tremendo, hermano. Señor Jesús, que deben respetar la autoridad establecida por Dios. Esto también es confirmado en Judas, versículo 9. Vamos a leerlo y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Dice que aunque Miguel tenía una posición destacada, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Esto nos enseña mucho, hermano. Dice que los ángeles conocen y respetan la autoridad. Mira eso, los ángeles conocen y respetan
la autoridad, pero los falsos maestros no. Ay, papá. Los falsos maestros no. Oh, Señor Jesús, ellos hacen lo contrario, difaman y calumnian a las autoridades establecidas por Dios. Los ángeles conocen y respetan la autoridad establecida por Dios, pero los falsos maestros no, porque hacen lo contrario. Dice ahí, difaman y calumnian la autoridad establecida por Dios. El segundo punto, de este punto que estoy hablando, dice los falsos maestros. Dice el apóstol Pedro, en su segunda carta habla de los falsos maestros. Segunda de Pedro, del 12 al 3. Dice, pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En primer lugar, en este versículo, en la parte A, dice, estos maestros actúan peor que los animales, porque los animales no tienen conciencia, pero el hombre sí. Señor Jesús, pero el hombre sí. Y eso lo vemos en Romanos 2:15. Y en la parte B de este mismo versículo que estamos viendo, que estamos leyendo, dice que estos falsos maestros perecerán. Por esa razón, su destino es la destrucción y perecerán en su propia perdición. Señor Jesucristo, esto es muy en serio, hermano. Y pasamos al tercer punto, que es muy importante. Dice la conciencia cauterizada. Mire este tercer punto. La conciencia cauterizada. Y el Señor, para entrar allí en ese punto, el Señor nos hablaba y le decía que el hombre es consciente que dentro de él hay una ley. Y esa ley está de acuerdo con la ley de Dios. Cuidado. Ella aprueba y desaprueba. Señor Jesús, esta ley que está dentro de nosotros, ella aprueba y desaprueba. Y esa ley, Señor decía que era la conciencia. El Señor nos dejó esta ley, como dice en Romanos, por naturaleza, por amor al hombre, para que el hombre no fuera más al fondo en cuanto al pecar. Entonces, tiene la conciencia allí latente. Ella aprueba y desaprueba. Cuando usted hace el bien y yo hago el bien, ella aprueba. Y cuando hacemos lo malo, ella desaprueba. Ella está latente. Eso está allí en Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia, acusándolo o defendiéndole de su razonamiento. Y dice, cuando el hombre insiste en pecar, su conciencia es cauterizada. Ponga cuidado a esto. Y entonces la voz de esa conciencia queda débil, es ignorada por los que aquellos que pecan continúan pecando. El resultado es que su conciencia es cauterizada, su voz es débil, su voz ya no es escuchada por dichas personas. Y eso fue lo que sucedió con estos falsos maestros. Ellos no pusieron atención la advertencia de su conciencia, que lo que estaban haciendo, lo que ellos estaban haciendo no era aprobado por Dios. Estaban en oposición a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque su conciencia estaba cauterizada. Señor Jesús, una conciencia cauterizada es algo que no siente nada. Y hay muchos ejemplos de una conciencia cauterizada. El Señor nos
nos daba un ejemplo en el mensaje. Pero uno de los ejemplos, claro, de una conciencia cauterizada es cuando un hierro de marca se lo ponen caliente a un animal, o sea, en esto lo usan más en el ganado. Y ahí lo ponen y cuando eso sana, ni pelo le nace, porque solamente se refleja, es la marca del hierro. Y esa parte queda insensible. Entonces, cuando la conciencia ya queda así, que no siente nada, entonces el Señor nos llevaba y nos mostraba cómo queda el hombre. En Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. O sea que quedan viviendo una vida desenfrenada, una vida donde no hay temor de nada, por tener una conciencia cauterizada. Hermano, esto es un punto que necesitamos considerar cómo estamos, hermano, de no dejar que nuestra conciencia llegue a ese estado. Que Dios me los bendiga. Amén, Señor Jesús. Hermano, siguiendo con este encargo maravilloso, hermano, y tomando esta palabra como advertencia, hermano, el Señor quiere que nosotros sigamos de cerca la palabra profética. Hermano, gracias al Señor, porque siguiendo como estaba compartiendo nuestro hermano, aquí los hombres se volvieron irracionales por permitir que su conciencia se cauterizaba. Estas personas actúan como animales irracionales, el Señor decía, hablando mal de aquellos en lo cual ignoran. Amén. Y miren, creen que destruyen lo que quieren destruir, pero en realidad ellos mismos, hermanos, se están destruyendo por su propia destrucción. Hermano, es de mucha advertencia esta palabra, porque estos falsos maestros piensan destruir, piensan hablar mal de cosas que aún ellos mismos ignoran. ¿Por qué, hermano? Porque están lejos de esta palabra profética. Hermano, hoy estábamos viendo el ataque que está haciendo el Señor a través de estos falsos maestros con la palabra profética. Hermano, hoy nosotros necesitamos ser fiel a lo que el Señor nos está dando. Hermano, y también el Señor decía en cuanto a los falsos maestros, de que el Señor ya los entregó a una mente reprobada, como lo vemos en Romanos 1:28. Hermano, ellos hacen lo vergonzoso, lo que no saben. Hermano, hoy el Señor nos ha dado esta palabra como luz y advertencia para que nosotros vivamos de cerca la palabra profética. Esto, lo de los falsos maestros, hermano, decía el Señor de que tienen su conciencia desenfrenada. Ellos comienzan haciendo cosas menos graves y a medida que su conciencia se desenfrena, están haciendo cosas aún peores. ¿Por qué, hermano? Porque ya su conciencia ha sido cauterizada. Hermano, tan grave es el asunto, hermano, de estas personas que, hermanos, falsos maestros que viven haciendo el mal, pecando, viven una vida engañosa, queriendo engañar a uno, a otro, con sus falsas palabras. Hermano, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ver. Señor hablaba un punto maravilloso en cuanto a los ojos y a los oídos. Hermanos, si nosotros tenemos unos ojos buenos, hermano, nuestro rostro brillará. Pero si tenemos unos ojos malos, hermano, las cosas que estamos viendo, todo lo que el Señor está mostrando en su palabra, en el ambiente que estamos aquí, hermano, todo lo vamos a ver malo, lo vamos a criticar, lo vamos a juzgar.
Hermano, si nosotros tenemos ojos y oídos buenos, hermano, todo, hermano, va a fructificar. Hermano, todo lo vamos a ver bien, porque, hermano, la palabra que el Señor nos está dando es una palabra llena de vida, llena de amor. Por eso, hermano, como el Señor decía en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Hermano, estas personas, hermano, como el Señor decía, reciben injusticia como pago de su injusticia. Hermano, el Señor también decía, como Judas Iscariote, ya él fue uno de aquellos que recibió en sí mismo el salario de su iniquidad, porque hizo lo malo. También estos falsos maestros han caído, hermano, en una esfera carnal, buscando satisfacción en los placeres carnales. Hermanos, están siendo contaminados a medida que ellos están siendo engañados por estas palabras negativas. Y el Señor decía con estos falsos maestros, dicen que ellos se mezclan entre los hermanos y permanecían allí comiendo juntos, disimulados, como lobos con piel de oveja. Hermano, qué grave es esta situación. Hermano, que el Señor nos libre de estar en esta condición. Hermano, es una advertencia que el Señor nos está dando esta palabra. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos seguir de cerca esta palabra profética. Hermano, y ya para ir culminando, quiero leerle el versículo de Mateo, capítulo 13, versículo del 14 al 16. Allí, hermano, vemos de que nosotros necesitamos oír y ver las cosas que estamos oyendo y viendo, amén, que es su palabra profética. Dice, de esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, aleluya, y vuestros oídos porque oyen, aleluya. Hermano, hoy necesitamos tener oído, hermano, y nuestra vista, esta palabra profética. Hermano, estamos viendo milagros, estamos oyendo una palabra saludable, una palabra que sana, que salva, una palabra que transforma. Hermano, nosotros necesitamos tener estos ojos atentos a lo que el Señor está mostrándonos y experimentando en cada uno de nosotros. Para terminar, dice, quien ama la palabra se sumerge en ella, duerme y despierta escuchándola. Y cuando aparece una palabra diferente, hermano, oído esta palabra, sin duda sienten el olor diferente y se dan cuenta de que es una carnada. Señor nos ponía el ejemplo de los peces, hermano, cuando muerde el anzuelo, hermano, ellos piensan que van a alimentarse, pero en realidad es un engaño. Así usan los falsos maestros, estrategia y engaño. Hermano, que nosotros podamos oler y diferenciar las palabras negativas de estos falsos maestros. Alabado sea el Señor, siguiendo con el encargo de nuestro hermano Henry. Amén. Amén, amén. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra. De verdad que este encargo de esta segunda semana estamos disfrutando, que tiene como encargo el juicio de Dios sobre los falsos maestros. Y el Señor nos mostraba en segunda de Pedro, quiero leerle segunda de Pedro capítulo 2, que es donde está el encargo central, especialmente los versículos también 14 y 15. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Quiénes? Estos falsos maestros. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón abatido a la codicia y son hijos de maldición. La Biblia registra que estos falsos maestros fueron llamados hijos de maldición. Ellos buscaban un solo beneficio. ¿Y cuál era ese beneficio? Su beneficio solamente era económico. Ellos no buscaban más nada. Ellos buscaban era esta parte. Y aparte de que fue llamado hijo de maldición. Versículo 15 dice, han dejado, aparte de eso, dice, han dejado el camino recto. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aparte, dejaron el camino recto, estos falsos maestros. Y no solamente con esto, inducen también de que muchos dejen el camino recto también. Pero hermano, ¿cuál es el camino recto? El Señor nos decía que el camino recto es el camino de la verdad. Y este camino de la verdad es la palabra, el evangelio del reino. Es predicado por los apóstoles. Este camino recto viene siendo la palabra profética, el evangelio que viene de Dios, bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy nosotros estamos bajo esa enseñanza de los apóstoles. Y hoy nosotros estamos con la palabra de la verdad. Esta palabra de la verdad viene de Dios, viene de parte del apóstol que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Don, en esta era. Dios usa el canal, Dios está transmitiendo la palabra de la verdad para que hoy nosotros juntamente la tomemos, la creamos, hagamos inmersión, hagamos transcripción, creamos, practiquemos la palabra, tomemos la palabra de la verdad, inculcándola en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a experimentar el poder que viene de la palabra. La palabra tiene un poder, pero este poder usted y yo lo podemos experimentar cuando inculcamos la palabra, cuando creemos la palabra, cuando hoy enfatizamos. Los falsos maestros dejaron ese camino recto. Hoy nosotros estamos en el camino correcto, estamos en el camino seguro. Hermano, estamos en el camino, tenemos una sola dirección y hoy nosotros necesitamos valorar y tener amor reverente en cuanto a la palabra de la verdad. Señor, me gustaba que en la página 31 decía, la palabra de verdad es el poder de Dios, no el poder del apóstol. Señor mostraba este punto muy importante, que la palabra de la verdad tiene el poder de Dios, pero no el poder del apóstol. ¿Por qué? Si la palabra viene de Dios, tiene poder. Si no viene de Dios, es mera palabra de hombre e ineficaz. Estos falsos maestros hablan, deshacen, se introducen, camuflan muchas cosas. Pero ¿son qué? Son palabras de hombre, es ineficaz, como decía ahí. Nosotros estamos en el camino recto, que es la palabra de la verdad. Y esa palabra trae poder. Y hoy nosotros lo estamos experimentando en nuestros adolescentes. Hoy lo estamos experimentando en la iglesia por medio del colportaje dinámico. Vemos muchos adolescentes en las calles, muchas casas adolescentes siendo levantadas, el CP siendo fortalecido, casa de capitanes. Hermano, hoy la palabra tiene poder, pero usted y yo necesitamos creer, tomar esta palabra para experimentar ese poder que está haciendo efecto en muchos hermanos y adolescentes. Ahora, el Señor nos mostraba aquí en el versículo 15, fueron extraviados siguiendo el camino de ¿qué? De Balaán. Y el Señor nos daba una advertencia seria ahí. Por un lado nos decía, los falsos maestros abandonaron el camino recto y se extraviaron por el camino de Balaán. Balaán no pertenecía al pueblo de Israel, pero era un profeta genuino porque la Biblia lo llama así. Sin embargo, él amó el salario de la injusticia y fue contratado para maldecir el pueblo de Dios. Hoy nosotros, como hijos de Dios, hoy nosotros no podemos ser extraviados. Hoy nosotros estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy necesitamos amar la palabra, tener amor reverente a la palabra, seguir de cerca la palabra, estar juntamente con el Señor con su palabra, porque la palabra es vida eficaz. Cuando nosotros estamos bajo la enseñanza de los apóstoles, bajo la palabra de la verdad, ella produce algo y es que nos lleva a disfrutar de la comunión de la vida. Por eso la serie que estamos disfrutando es la palabra de la vida, que es la palabra de la verdad. Y esta palabra nos lleva ¿a qué? A la comunión de la vida. La palabra de la verdad produce comunión de la vida.
no nos lleva a desviarnos, no nos lleva a apartarnos, no nos lleva a alejarnos, no. Más bien la palabra nos lleva a estar juntos, a estar en comunión, a estar juntos, a amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que produce la palabra. La palabra no produce división ni nada de eso. La palabra que es eficaz y es viva produce comunión. Y hoy nosotros necesitamos estar juntos, amándonos unos a los otros. Y el Señor nos decía que había dos enseñanzas. Esas dos enseñanzas es para que nosotros hoy podamos tener claridad. Una es la doctrina de los nicolaitas, que esta hace distinción a los clérigos y los laicos. Y la otra, la doctrina de Balaán, la cual afirma que los que sirven en la iglesia deben ser sustentados, es decir, recibir un salario. Y el Señor, ya para ir terminando, decía en la página 32 este punto importante. Decía, este vicio se ha perpetuado desde el siglo II hasta nuestros días. Si alguien es asalariado, pasa a deber favores a las personas que le paga el salario. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Hermano, nosotros servimos a Dios. Y dice aquí, Él es quien paga nuestro salario. Hoy nosotros no servimos, hermano, hoy servimos por amor. Hoy servimos al Señor. Y es Él quien paga, como dice aquí, nuestro salario. Y decía, nuestros colportores no son contratados por nadie. Ellos no tienen un contrato, ellos no tienen nada firmado. Ellos salen por amor, ellos sirven por amor, ellos le sirven es al Señor. Y dice, sino que han sido contratados por Dios. El Señor los sustenta. No deben favores a nadie, pues siguen la dirección de la palabra por la cual son gobernados. Hermano, hoy nosotros servimos al Señor. No servimos, hermano, por una posición, por ser exaltados. No, nosotros somos aquellos que nos entregamos al Señor, somos gobernados por la palabra y esta palabra nos lleva a servir. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Gracias por la palabra. Amén. Jesús es el Señor. Yo creo que el Señor a través de su palabra ha sido claro, hermano, en todo esto. Como el Señor terminaba a través de nuestro hermano Henry, nuestros colportores no están ahí por plata, no es el dinero el que los mueve. El Señor nos regalaba unos versículos para confirmar esto, que el Espíritu está hablando, y es a través de 1 Corintios. Gracias al Señor por esta carta. En 1 Corintios 9:9 dice así, mire, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Hermano, con temor, con temblor, compartimos esta palabra. ¿Quién sustenta la obra? Es Dios. Bueno, porque si esto lo ponemos para que el hombre sea el que lo sustente, entonces serviríamos al hombre y no a Dios. Entonces, hermano, aquí yo escribía algo, decía, ¿cómo vivir del Evangelio? Porque el Señor aquí a través de 9:14, voy a leerlo, dice así, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Entonces, llegábamos a una conclusión, decía, ¿cómo vivir del Evangelio? De manera práctica, por el colportaje. Hermano, esa es la manera, no hay otra. Y el Señor hoy, a través de su obra a nivel mundial, lo está confirmando. Amén. Señor, ahí dentro de este encargo hablaba de que nuestro énfasis, porque se habla mucho de las metas, pero hay que estar claro que el énfasis ahí, el énfasis ahí está no en cumplir metas. Mire, revisemos esto. ¿Para qué son las metas? Tiene el objetivo de las metas, según el Espíritu mencionaba, es perfeccionar nuestro carácter y evitar la complacencia. Amén. Entonces hay que estar claro en eso. Claro que las metas se necesitan, todo eso, pero no es nuestro énfasis. Aquí es la palabra. ¿Dónde está todo? En el poder de la palabra, todo. Cuando inculcamos, cuando se hace transcripción, cuando hacemos inmersión, esa palabra ejecuta, esa palabra obra. Amén. Entonces el Señor decía que ¿por qué predicamos? Dice, predicamos el Evangelio para amar a las personas. Y decía,
si alguno hace colportaje por dinero, la obra no prospera. Mire la diferencia. Pero si verdaderamente lo hace por amor al Señor, el mismo Señor sustenta. Ahí está la clave, el secreto, hermano. Por eso, como los hermanos han venido compartiendo, hermano, todo esto de los falsos maestros, el Señor nos llevaba a segunda de Pedro para entrar en este encargo, pero también advertencia para nosotros a través de segunda de Pedro, capítulo 2. El Señor es claro, es contundente y es para nosotros revisar, hermano. Porque uno de pronto dirá, bueno, ¿y estos falsos maestros dónde están? Ya vamos a mirar dónde están, hermano. ¿Cierto? Es bueno considerar todo esto, mirar, examinar. Y en segunda de Pedro 2:17 dice así, estos son fuentes sin agua, mire, tremendo, y nubes empujadas por la tormenta, wow, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire, recordemos algo, esos falsos maestros no están fuera, no. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando era de los que estaban ahí, hermano. Es bueno, es importante reiterar esto, estaban ahí. Y otra parte para describir acerca de esto de los falsos maestros, que para nosotros y revisar. Y dice que tenían apariencia de espiritualidad. ¿Dónde vemos eso? Lo llevamos a segunda de Timoteo 3, versículo 5, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, hermano, mire, vuelvo y reitero, no están fuera, están dentro, hermano, están dentro. Importante eso. Otro asunto nos lleva el Señor a través de Judas. Vamos a ir a Judas. Gracias al Señor, porque el Espíritu está apuntando esto por algo, hermano. Dice, fieras son como fieras, mire, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, mire, tremendo, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mire lo delicado que es esto, hermano. Otro punto dice, dentro de este encargo de los falsos maestros, dice, hablan palabras arrogantes y extravían a todos. Mire, tremendo. Señor por eso nos llevaba a segunda de Pedro, gracias por esta carta, el 18, mire cómo dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, mire, seducen, ojo, con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Wow, tremendo, mire, son personas que estaban ahí. Revisemos el camino de los falsos maestros. Estaban ahí, manejaban hasta la palabra profética, hablaban de la palabra profética. Es muy importante revisar esto. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tremendo, hermano. Señor nos ayude. Yo escribí algo aquí, dice, estas personas no son ignorantes. Mire, ¿por qué el Señor habla que no son ignorantes? Y dice, y ya han recibido el beneficio de la palabra profética. ¿Por qué el Señor habla esto, hermano? Mire lo que dice segunda de Pedro 2:20, mire. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, mire, escapado, ojo, de las contaminaciones del mundo, entraron a la vida de iglesia, como entró usted, como entré yo, estuvieron con nosotros, fueron avanzando, Dios los separó, trabajaban la palabra profética, hablaban por Dios, eran instrumentos, hermano. Que los falsos profetas, vuelvo y reitero, no vienen de afuera, no, son personas que están con nosotros, que se han formado, pero hubo, hermano, y es lo que aclara el versículo 20, mire, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahora mire, usa la palabra en el 20, enredándose,
Hermano, es tremendo después de estar aquí hablando la palabra profética, estar con nosotros, ahora se enredaron. Tremendo esto, hermano, el versículo 20. Y dice, enredándose otra vez en ella son vencidos. Mire, el Espíritu ya apuntaba algo a través del hermano. O sea, ¿qué los venció? Puede ser una posición, buscaban algo, buscaban reconocimiento. Hay que mirar todo eso, hermano. ¿Qué estaban buscando? Porque fueron vencidos después de haberlo el Señor traído. Y termino con el 21. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Mire, es triste, hermano. El Señor todo lo que ha pasado, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos colocó en el mejor lugar. Y ahora yo estoy aquí con un corazón buscando otras cosas. Es que los falsos maestros, hermano, ahí tenían otros intereses. Querían su posición. Querían buscar su postura, cuidando sus intereses, el dinero. Fueron, hermanos, se dejaron enredar. Que Dios guarde su corazón y el mío, hermano. Estamos aquí, pero no sabemos qué puede pasar. Hermano, ellos cayeron. El apóstol Pedro está reiterando esto, hermano, es porque estaban dentro, no era afuera. Es la manera para que usted y yo hoy despertemos. ¿Qué intereses tenemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué buscamos? Buscamos fama, buscamos reconocimiento para que nos vean. No, hermano, los falsos maestros, mire, dice, porque mejor le hubiera sido que no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, mire, tremendo, del santo mandamiento que les fue dado, el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve, mire, esto es fuerte, hermano. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cienzo. Que Dios tenga misericordia, hermano, de mí. Esta palabra es para mí, para advertencia, hermano, y que el Señor nos ayude. Y termino con estas palabras, hermano, mire. Dice, el Señor es justo y un día todo será juzgado. Por eso valoremos el poder de la palabra, que cambia nuestra naturaleza. Vamos a trabajar la palabra, hermano, porque ella cambia primero nuestra naturaleza y transforma el alma suya y el mío. Que Dios les bendiga, hermano, unos minuticos más. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Vamos a tener cuidado con estos falsos maestros que hoy quieren engañarnos. Oh, Señor Jesús. Hermano, y para el día de mañana, el Señor nos espera, hermano, para que tengamos un gran gozo, una gran alegría, hermano. Pero aún usted no puede venir con las manos vacías. Hermano, por eso vamos a traer nuestras diezmos, nuestras ofrendas, vamos a traer nuestro voto. Hermano, también le recordamos el voto de Labán, ese compromiso que usted hizo con el Señor. Por eso el Señor nos espera mañana, hermano, en esta gran fiesta que el Señor tiene preparada con nosotros. Pero aún tenemos que tener un corazón libre, hermano, un corazón lleno de amor para el Señor. Hermano, y también le damos gracias al Señor por la gran fiesta que hubo en Atanque, de las tropas y capitanes, hermano. Esta fue una gran fiesta que el Señor llevó a cabo. Por eso ya los jóvenes ya están acá, hermano, pues sigamos orando para que ellos tengan este buen momento, este buen disfrute. Hermano, pero también queremos, vamos a orar por el viaje de nuestro hermano Yuri, que se encuentra en Riguacha. Él regresa esta misma noche, hermano, para que sigamos orando. El Señor, hermano, el Señor está deprisa y Él quiere que nosotros sigamos orando los unos por los otros. Hermano, por eso terminamos orando para que el Señor siga bendiciendo y siga sembrando esta palabra en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, hoy está siendo morada en nosotros. Señor, pero usted nos está advirtiendo, aunque tengamos cuidado, Señor, de estos falsos maestros. Por eso usted está hoy apresurando su venida. Su venida es a través de su palabra, que nosotros podamos inculcarle en nuestro corazón. Señor Jesús, gracias, Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e a obra tem avançado em todo o mundo. E você, investidor do reino, tem cooperado para acelerar ainda mais a volta do Senhor. No Brasil, o SEAP tem gerado muitos frutos. Novos SEAPistas estão se apresentando e mais unidades estão surgindo, como o novo SEAP São Paulo, na cidade de Jundiaí, com propriedade adquirida em 2024,
que está sendo completamente reformada. Logo, as obras para um alojamento para 100 ceapistas e um auditório para 200 pessoas será iniciada. Os comportores foram recebidos em várias cidades e atuaram levando o evangelho do reino, salvando muitas vidas e gerando frutos. Novas casas de adolescentes começaram a funcionar. Graças ao apoio dos irmãos e com muita perseverança, chegamos a 530 casas de adolescentes em 2024. Tudo isso possibilita que a energia dos adolescentes possa ser usada de forma mais intensa na vida da igreja. Na Estância Árvore da Vida, construímos o espaço Pão da Vida, um auditório amplo, com capacidade para até 300 pessoas, para comer com os cooperadores e irmãos líderes das regiões do Brasil e de toda a terra. Está em andamento a reforma de todo o refeitório, que será fechado com ar-condicionado, ilhas de alimentação e espaço para reuniões menores. Também instalamos um novo sistema